Antes de que Europa soñara con ciudades de piedra o calendarios exactos, en las selvas de Mesoamérica ya florecía una civilización que parecía hablar con los dioses y leer el firmamento. Los mayas, guerreros, astrónomos, arquitectos, matemáticos y también creadores de mitos tan antiguos como el tiempo. Durante siglos, esta cultura ha sido simplificada a pirámides y profecías, pero la realidad o lo que alcanzamos a saber de ella es mucho más fascinante, porque detrás de cada templo, cada códice y cada leyenda hay secretos que siguen palpitando bajo la tierra y en la sangre de millones de sus descendientes vivos hoy. En este video te revelaremos 25 secretos sorprendentes de los mayas que probablemente no conocías, desde rituales escalofriantes hasta avances científicos que desafían nuestra lógica moderna, desde sus misteriosos juegos hasta su conexión con el cosmos. Así que siéntate, ponte los auriculares y prepárate para descubrir lo que la historia oficial no siempre cuenta. Esto no es solo arqueología, esto es memoria viva, envuelta en misterio. Bienvenidos a Oculto ante tus ojos. ¡25! La colina que ocultaba a un gigante. Durante siglos, nadie prestó demasiada atención a lo que parecía una simple loma cubierta de vegetación en Toniná, Chiapas. Pero bajo esa colina dormía una estructura colosal, una pirámide maya de más de 1700 años de antigüedad y 75 metros de altura. Cuando los arqueólogos del INAH comenzaron a excavar, descubrieron que no era solo un cerro natural, sino el edificio más alto construido por los mayas. Un complejo monumental con templos, palacios y zonas administrativas. Una estructura única que superó incluso la famosa Pirámide del Sol, la más alta de México, y casi nadie lo sabía. 24. El chocolate sagrado. Puede que los olmecas hayan sido los primeros en descubrir el cacao, pero fueron los mayas quienes convirtieron su preparación en arte y ritual. Desde hace 2600 años elaboraban una bebida espesa, picante y espumosa con cacao, agua, miel, chile y harina de maíz. Era afrodisíaca, energética y espiritual. Una receta que dista mucho de las chocolatinas que conocemos hoy. Para los mayas, el cacao era más que un alimento. Era una ofrenda, una medicina, un portal a lo divino. 23. Escritura para iniciados. Sus jeroglíficos son un laberinto visual que aún desconcierta a muchos, pero lo que para nosotros puede parecer un garabato incomprensible, para los mayas era una manera sofisticada de narrar el mundo. Desde el 300 a.C. desarrollaron un sistema de escritura silábica que usaban en libros, muros y monumentos. Leían de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Una escritura tan compleja que todavía estamos tratando de descifrarla por completo. Ellos lo contaban todo y lo hacían con estilo. 22. Tatiana y el giro inesperado. Durante décadas, los arqueólogos pensaban que las inscripciones mayas solo hablaban de estrellas y calendarios, hasta que una arquitecta rusa, Tatiana Proskouryakov, encontró algo más. Estudiando los jeroglíficos de piedras negras en Guatemala, descubrió que hablaban de personas, de eventos, de vidas pasadas. Reyes, batallas, linajes, alianzas. Su artículo de 1960 cambió para siempre la forma de entender a los mayas, porque detrás del calendario había historia. 21. Libros condenados al fuego. Imagina una biblioteca milenaria hecha de tiras de papel de corteza de higuera, llena de sabiduría, mitos y ciencia. Ahora imagina verla arder. Eso fue lo que hicieron los conquistadores españoles. Quemaron los códices mayas considerando su contenido como herejía. Solo 3 sobrevivieron: los códices de París, Madrid y Dresde. Este último, una joya astronómica con una precisión que aún asombra. El fraile Diego de Landa, quien ordenó su destrucción, dejó testimonio del profundo dolor que los mayas sintieron al ver sus palabras arder. Fue más que papel lo que se perdió, fue su memoria, su historia. 20. El día que no se acabó el mundo. 21 de diciembre de 2012. Hollywood decía: los mayas predijeron el fin del mundo. La realidad era otra. Esa fecha simplemente marcaba el cierre de un ciclo de 5.125 años en el calendario de cuenta larga. Un reinicio, no un apocalipsis. Y lo más sorprendente es que ese calendario fue uno de los primeros en usar el número 0. Tenían otros sistemas como el Solkin de 260 días, usado para rituales y ceremonias. La precisión de sus fechas sigue dejándonos sin palabras.
19. Cráneos para los dioses. Entre las prácticas más sorprendentes de los mayas destaca esta: el alargamiento craneal, una técnica reservada para las élites. A los hijos de sacerdotes y nobles se les moldeaba la cabeza con tablas de madera durante sus primeros días de vida. El resultado era un cráneo alargado, símbolo de estatus, belleza y conexión divina. No era deformidad, era identidad. 18. El trance por donde menos lo esperas. El balche, una bebida alcohólica hecha con miel fermentada, era clave en los rituales mayas, pero había una vía aún más directa al trance espiritual: el enema rectal. Sí, así como lo oyes. Alcohol y sustancias psicoactivas introducidas por esa vía para alcanzar visiones sin pasar por el vómito o el mareo. Hoy los estudios médicos lo confirman. Es un método eficaz de absorción. Y para los mayas, era una autopsia al mundo espiritual. 17. Lluvia a cambio de inocencia. El dios Chac era el señor de la lluvia, y los mayas, dependientes del maíz, le ofrecían lo más preciado: sus hijos. Pintados de azul, los niños eran lanzados al cenote sagrado de Chichén Itzá, esperando que su sacrificio trajera agua. El arqueólogo Guillermo de Anda analizó 127 cuerpos hallados allí. Más del 80% eran niños entre 3 y 11 años. Una verdad dura que el silencio del agua aún guarda. 16. Vapor antes que Roma. Mucho antes de los lujosos baños romanos, los mayas ya tenían su propio ritual de purificación: el baño de vapor. Construían saunas de piedra o barro, calentaban rocas al rojo vivo y vertían agua con hojas medicinales. El resultado era un espacio para sanar el cuerpo y purificar el alma. En Belice se descubrió uno de estos baños con más de 3000 años de antigüedad. Piedra, fuego y vapor. Un templo íntimo en medio de la selva. 15. El primer básquet, pero con tintes sagrados. Imagínate un estadio antiguo, sin gradas, sin canastas modernas, pero con un aro de piedra 6 metros de altura. Los mayas jugaban a un deporte sagrado que hoy nos recuerda al básquetbol, pero aquí no se usaban manos, solo codos, rodillas y caderas. La pelota de goma maciza pesaba casi 3 kilos y cada movimiento tenía un significado simbólico. No era solo un juego, era un duelo entre el día y la noche, entre la vida y el inframundo. Y a veces, el precio de perder era la vida. Es increíble imaginarse esos estadios llenos de gente, esas saunas, esa cultura perdida y olvidada que tenía tanto que contarnos. Aún nos quedan los secretos más curiosos, así que mientras dejas un like y te suscribes, continuamos con 14. Pavos, dioses disfrazados de ave. Puede que hoy lo veamos como plato de celebración, pero para los mayas el pavo era mucho más. Esta ave, con su plumaje iridiscente y actitud orgullosa, era considerada una criatura poderosa y mística. Aparece en rituales, en glifos y hasta en los nombres de la realeza. Sus huesos, sus plumas y su carne eran elementos clave en ceremonias religiosas. En el mundo maya, el pavo no era una cena, era una deidad. 13. El colapso, entre la sequía y la guerra. El fin de los mayas no fue una catástrofe repentina, sino una lenta y dolorosa caída. A partir del año 820 después de Cristo, una serie de sequías brutales, conflictos internos y presión demográfica pusieron de rodillas a esta civilización. Las reservas de agua se agotaron, los cultivos fracasaron y las luchas por los recursos convirtieron a las grandes ciudades en simples ruinas silenciosas. No fue solo un factor, fue el peso combinado de varios que terminó apagando su luz. 12. El saqueo moderno de Xultún. En las profundidades de la selva guatemalteca, Xultún guarda secretos milenarios, pero también sufre heridas del presente. Pirámides perforadas como colmenas, túneles clandestinos y saqueadores que arrancan fragmentos del alma maya para venderlos al mejor postor. Cerámicas, glifos, jade,
tesoros que deberían estar en museos. Hoy, adornan las vitrinas privadas de poderosos coleccionistas. La historia se pierde pieza tras pieza. 11. El cero, un invento con forma de concha. ¿Sabías que el concepto del cero no nació en Europa? Los mayas ya lo usaban en el siglo IV y lo representaban con un glifo en forma de concha. Este invento, revolucionario para las matemáticas, era parte de un sistema vigesimal basado en múltiplos de 20 que les permitió crear uno de los calendarios más precisos del mundo antiguo. El cero no fue un accidente, fue un salto de pensamiento digno de una civilización adelantada a su tiempo. 10. Ciudades ocultas bajo la selva. Lo más fascinante de los mayas es que su mayor secreto aún puede estar bajo tierra. Literalmente, gracias a la tecnología LIDAR, una especie de radar láser aéreo, los arqueólogos han descubierto miles de estructuras escondidas bajo la espesa selva guatemalteca. Templos colosales, plazas ceremoniales, sistemas de irrigación, caminos elevados, palacios, murallas e incluso pirámides cubiertas por siglos de vegetación. Solo en las inmediaciones de Tikal, una de las ciudades más estudiadas, se han identificado más de 60,000 edificaciones que permanecen sin excavar. Es como si la selva hubiese tejido un velo protector de hojas, raíces y barro, guardando en silencio los secretos de una civilización que aún no hemos terminado de comprender. 9. Vivían al borde del fuego. A los mayas no les asustaba la fuerza de la naturaleza, la reverenciaban. Muchas de sus ciudades más importantes florecieron sobre suelos volcánicos activos, en una danza constante con la destrucción y el renacimiento. Hoy, desde la colonia antigua Guatemala, se puede ver al volcán de fuego lanzando humo y lava, sobre todo por las noches, como si recordara a los antiguos habitantes que todavía guardan poder. El Pacaya, otro coloso cercano, ha permanecido en erupción durante años. Los mayas convivían con esos titanes de piedra ardiente y los integraron en su cosmovisión. El fuego no era solo una amenaza, era energía, era purificación, era comunicación con el inframundo. 8. Ríos que hablan en lengua maya. El río Caabón, serpenteante y vibrante, no es solo un curso de agua en medio de la naturaleza exuberante de Guatemala. Es también un puente hacia el pasado. En sus orillas aún habitan comunidades indígenas que conservan el idioma, los rituales, los saberes y las leyendas de sus ancestros. Navegar por sus aguas es como recorrer una página viva de la historia. Aquí, los mitos no están en los libros. Se cuentan junto al fuego o en ceremonias que siguen intactas tras siglos de resistencia cultural. Escuchar el sonido del agua, mezclado con palabras en lengua quechua o tzutujil, es comprender que el mundo maya no desapareció, simplemente se volvió más profundo, como un río. 7. Pirámides que leen el cielo. Las pirámides mayas no eran solo centros ceremoniales, también eran observatorios astronómicos esculpidos en piedra. En Chichén Itzá, por ejemplo, la pirámide de El Castillo proyecta la sombra de una serpiente que parece descender por sus escaleras durante los equinoccios. Es Kukulcán, el dios emplumado regresando simbólicamente a la tierra. Pero hay más. El Caracol, un edificio circular en la misma ciudad, funcionaba como observatorio. Su orientación está alineada con fenómenos astronómicos complejos como el amanecer en los solsticios y el recorrido extremo del planeta Venus, tan importante en su calendario como el Sol. Esta precisión no era casualidad, era ciencia, era espiritualidad codificada en geometría. 6. Belleza en lo diferente. La estética maya se alejaba radicalmente de los cánones que hoy dicta la moda. Para ellos, la belleza no era simetría ni naturalidad, era construcción. A los bebés se les colgaban piedras entre los ojos para provocar el estrabismo, considerado una cualidad divina. Los cráneos eran moldeados desde el nacimiento para arreglarlos.
Los dientes también se trabajaban. Se afilaban hasta formar puntas y se incrustaban piedras preciosas como jade, hematita o turquesa. Era doloroso, sí, pero el resultado hablaba de poder, identidad y conexión con los dioses. En su mundo, lo hermoso era lo extraordinario, no lo común. 5. El lado oscuro de los rituales. El sacrificio humano en la cultura maya es uno de los aspectos más polémicos, pero también más incomprendidos. No era una práctica salvaje sin sentido, sino un acto profundamente espiritual. La sangre era vista como energía sagrada y ofrendarla alimentaba a los dioses. Sin embargo, algunas evidencias arqueológicas y textos coloniales apuntan a prácticas aún más estremecedoras. Marcas de corte en huesos sugieren posibles actos de canibalismo ritual, donde partes de las víctimas se cocinaban y eran consumidas en contextos ceremoniales. ¿Era una forma de absorber la fuerza del sacrificado? ¿Un símbolo de comunión con lo divino? No lo sabemos del todo, pero la sombra de estos rituales aún nos interpela desde los cenotes. 4. Medicina entre el humo y el jade. La medicina maya era un sofisticado equilibrio entre lo espiritual y lo empírico. Sabían curar heridas, bajar fiebres, tratar fracturas e incluso realizar intervenciones dentales. Los baños de vapor, conocidos como temazcales, servían para tratar reumatismo, intoxicaciones y el agotamiento. Sus cirujanos dentales, probablemente los más avanzados del continente en su época, llegaban a incrustar piedras preciosas en los dientes sin que el paciente muriera de una infección. Hierbas medicinales, masajes, rituales, sangrías, inhalaciones. Todo formaba parte de una medicina donde el cuerpo y el alma eran inseparables. Una ciencia ancestral que aún hoy inspira curanderos y sanadores tradicionales. 3. Fabio, Eloy y Humberto. Nombres que vienen del calendario. Aunque suene increíble, Fabio, Eloy y Humberto son nombres de origen maya. No fueron inventados por Europa, sino que derivan del sistema de nominación calendárica usado por esta civilización. En el calendario maya, cada día tenía un nombre con un significado específico, y muchas veces los niños recibían como nombre el del día en que nacían. Fabio, por ejemplo, significa agricultor de frijoles. Eloy, guerrero renombrado. Humberto, inteligente, brillante y fuerte. Más que un nombre, era una profecía. El día terminaba el carácter y el destino del niño. El nombre no se elegía, se revelaba como parte de un orden cósmico. 2. Sin metal, pero con ingenio. Los mayas no contaban con hierro, cobre ni bronce, y aún así levantaron ciudades enteras, tallaron monumentos precisos y crearon esculturas que aún hoy resisten al tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Con obsidiana, una piedra volcánica más afilada que los bisturíes modernos, capaz de cortar incluso hueso. Y con jadeíta, una piedra más dura que el acero. Con estas herramientas de piedra y una paciencia infinita, esculpieron ciudades como Palenque, Copán o Uxmal. No tener metal no fue un límite, fue un desafío que supieron vencer con creatividad y sabiduría. 1. Siguen entre nosotros. Los mayas no desaparecieron. Aunque sus ciudades se cubrieron de vegetación y sus códices fueron quemados por conquistadores, su gente sobrevivió. Hoy, más de 5 millones de personas en Guatemala, México y Belice se reconocen como mayas. Hablan más de 30 lenguas distintas, practican rituales ancestrales y conservan un legado cultural que se resiste a la extinción. Sus bordados, su gastronomía, su nombre, su relación con la tierra y el tiempo, todo nos recuerda que no estamos hablando de una civilización muerta, sino de una cultura viva, silenciada durante siglos, pero nunca derrotada. Los mayas siguen aquí, solo hay que saber mirar.
Tras este recorrido queda claro que los mayas no fueron solo una civilización del pasado. Fueron y son una cultura viva, una inteligencia ancestral que desafía nuestras ideas modernas sobre ciencia, arte y espiritualidad. Nos dejaron pirámides, sí, pero también preguntas. Y las preguntas a veces son los mayores legados. Nos hablaron en piedra, en códices, en sombras proyectadas durante los equinoccios. Nos mostraron que el tiempo podía medirse más allá de los relojes, que la belleza tenía formas inesperadas y que el conocimiento no siempre necesita herramientas de metal. Hoy, millones de descendientes mayas siguen hablando su lengua, cultivando sus tierras y perseverando una visión del mundo que aún tiene mucho que enseñarnos. Porque la historia no se encierra en museos, late en las palabras, nombres, en los rostros. No te olvides de seguirnos para no perderte nada y te vemos en el próximo video de Oculto ante tus ojos.